maquinaria, que escaseen los dólares para pagar insumos para producir más trigo, que escaseen los dólares para producir productos industriales de todos los rubros. Todos los rubros industriales generan dólares cuando exportan, pero también generan dólares para poder existir. Esto es básicamente los modelos que están en discusión en la Argentina, que han gobernado una y otra vez el país desde el 76 para acá. Sacá la cuenta. 7 años y medio de dictadura militar, 12 años de la era neoliberal que fueron Menem y de la Rúa. Los 4 años de Macri fueron básicamente este modelo de la materia prima, el modelo de la especulación financiera, el dinero genera riqueza por sí mismo, y el modelo de la salida de dólares del país, pero también el modelo del endeudamiento del país para agarrar esos dólares y no usarlos para producir ni harina ni fideos. Agarran esos dólares y los llevan del país. Por eso defienden la libertad cambiaria y todo ese tipo de cosas. Y después estuvo el gobierno de Alfonsín y el gobierno de Alberto Fernández, que fueron una contradicción en unos momentos más, en otros momentos menos, entre un modelo y el otro. Fueron una suerte de contradicción. Y más claramente, un perfil industrial en los gobiernos que hubo entre el 2003 y el 2015. Ahí se promovió no solo exportar la materia prima, sino exportar harina, pero también se otorgaron créditos baratos, se otorgaron créditos en dólares, se restringió la salida de dólares para que hubiera dólares para poder producir, por ejemplo, los fideos, pero también autos, máquinas, electrodomésticos y todo lo demás. Por eso se fue restringiendo la salida de dólares, porque además el país necesita dólares para pagar la deuda externa. Estos son los dos modelos. Vos sabrás, teniendo los ejemplos claros, cuál de los dos modelos a vos te beneficia y en cuál de los dos modelos es más fácil que vos tengas trabajo, que vos tengas clientes o que puedas ser un empresario. Si te gustó el video, déjame algún comentario, compartilo, dale me gusta y suscríbete a mis distintos canales. Muy bueno, ¿eh? Muy bueno este chico. Bueno. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima, que te brinda, además del mejor combustible, un lugar placentero donde disfrutar de un café, una merienda al paso, con la mejor atención. Recibimos todas las tarjetas. Con YPF Serviclub, todas tus compras suman y obtenés promociones y descuentos. Cambio de aceite, chequeo integral en YPF Boxes, que podés pagar con naranja en 6 cuotas sin interés. YPF Barale Hermanos Sociedad Anónima te espera en Avenida Sabio, Camino Almafuerte, con el mejor servicio. Veterinaria Priotti te ofrece una especializada atención para tu mascota, planes sanitarios, cirugía de media y alta complejidad, traumatología, cardiología, radiografía digital, ecografía, electrocardiograma, odontología, laboratorio de análisis clínicos. Veterinaria Priotti, donde tu mascota tiene voz, está en Esperanza 1482. Urgencias 3571 69 28 69. WhatsApp 3571 32 76 07. Y en Instagram, Veterinaria Priotti. Recordá este nombre, Franco, para trabajos de albañilería en general, pintura de techo, casas, rejas, aberturas, lavado de techos, colocación de lamiplast, plomería, soldadura de todo tipo, reparación de motoguadañas y motosierras. Comunicate con Franco al 3571 60 83 31.
Misceláneas de María Susana, en Leandro Alem 950, tiene la indumentaria para toda la familia. Bebés, niños, jóvenes y adultos se visten en Misceláneas de María Susana, Alem 950, teléfono 3571 60 70 21, Río Tercero. Llegate a Miscelánea María Susana. No te vas a arrepentir cuando veas los precios, calidad y variedad de prendas. Comprobarás que valió la pena y te vas a llevar todo. Te recuerdo nuevamente la dirección. Alem 950, Río Tercero. Miscelánea María Susana. En Despensa La Gringa tenemos lo que busques. Fiambres, comestibles, bebidas, productos de limpieza. Despensa La Gringa está abierto de lunes a lunes de 8 a 0 horas. Agéndalo. Despensa La Gringa, en Justiniano Pose, 2418, Barrio Parque, Monte Grande. Marcos y Ariel, desmalezados, podas, extracción de árbol. Teléfono WhatsApp 3571 456 295. Acá tenés el cajón y acá tenés el... Bueno, ¿qué vamos? ¿Tenés algo largo? Sí, aparte de aquí. Por eso. Jorge Macri, denunciado por expropiación de una bóveda para poner un resto bar. El régimen de Jorge Macri consumó un operativo clandestino en el cementerio de la Recoleta, sacando de noche y en carretillas los restos de unos 25 fallecidos de la familia Girado. 4 generaciones descansaban allí desde 1890, incluyendo al padre y al abuelo de la artista, Lucía Girado. Sus lazos fueron profanados para liberar una parcela estratégica de la sección 17, ubicada en el epicentro turístico del predio y rodeada por los mausoleos de Domingo Faustino Sarmiento, Bartolomé Mitre y Juan Martín de Pueyrredón. Esta violencia institucional y de aprietes mafiosos busca comercializar un rincón histórico de la alta concurrencia para habilitar un restobar nocturno sobre una sepultura legítima. Actualmente, el Ejecutivo porteño mantiene secuestrados los féretros bajo absoluto secreto, negándose por completo a entregárselos a sus seres queridos o a informar el lugar exacto donde los tienen, para evitar que el hecho tome trascendencia pública. Los restos mortales de 25 miembros de la familia Girado serán arrojados de forma irreversible en un osario común junto a miles de restos anónimos, borrando su identidad para que un privado monte un negocio de comidas y bebidas nocturno en donde frente a donde descansan los restos patrios de don Domingo Faustino Sarmiento, entre otros héroes patrios. Denuncia internacional a Milei, Estado policial y persecución al pueblo. Amnistía Internacional denunció formalmente al gobierno de Javier Milei por montar un masivo aparato de ciberpatrullaje y persecución digital contra la ciudadanía argentina. La adquisición de software de inteligencia artificial y herramientas de vigilancia masiva por un valor superior a los 1,2 millones de dólares, destinada exclusivamente a monitorear a los argentinos. La investigación detalla que el régimen libertario utiliza esta tecnología para el escaneo automático de redes sociales, el perfilamiento de usuarios y la identificación de voces críticas mediante sistemas de reconocimiento facial y busca estructurar perfiles individuales de opositores, periodistas y académicos, replicando prácticas de espionaje interno ilegales que violan la Constitución Nacional. Esta ofensiva tecnológica representa un ataque directo a la libertad de expresión, la privacidad y el derecho a la protesta pacífica en el país. Al sembrar un clima de intimidación y censura previa, el uso de estos algoritmos represivos busca neutralizar la disidencia social frente a las medidas oficiales.
consolidando un peligroso control estatal sobre las actividades cotidianas de los argentinos. Bueno, este es un gobierno facho, ya lo hemos dicho más de una vez. Es un gobierno fascista. Nos guste o no nos guste, las actitudes que tienen son de fachos. Lo miren por donde lo miren. Boom del consumo de huesos de vaca y alitas de pollo. Un carnicero menciona el drástico cambio en la alimentación de los argentinos en general. Dice, hoy millones de argentinos que cambiaron rápidamente de comer carne y todo tipo de productos de primeras marcas a las cuartas y quintas marcas y a la vez comer cosas que jamás habían comido. Por ejemplo, hoy lo que más se consume y se vende y está al tope en las carnicerías son las alitas de pollo, el menudo, hígado vacuno y los huesos de las vacas. Con el hueso la gente se hace un caldo o se toma el líquido hervido y después pasa la noche. Se alimentó con un caldo de hueso que ellos antes usaban para embolsar y venderlo como producto canino. Ahora los huesos son los más buscados en las carnicerías para buscar alguna proteína en el caldo de esos huesos. Qué bien que estamos, ¿no? La economía arrancó se ha subido como pedo de buzo, dijera el presidente. En la época de Macri la gente cazaba ratas para poder sobrevivir. Con este juntan los huesos. Con este juntan los huesos para chuparlos, aunque sea. Porque ya ni eso pueden hacer. Y vamos al editorial de Ari Lijalad, periodista de Radio El Destape, que nos trae un editorial titulado Endeudar y vigilar. Ganen muy poquitos. Hay un puñado de empresas que se está llenando de guita. Hay un pequeño grupo de argentinos que se está llenando de guita. Y el resto queda todo afuera. El gobierno sabía que esto iba a pasar. De hecho, una de las cosas que dijo Milei en las últimas veces que fue a charlar con sus comunicadores amigos es que él la convocó a Patricia Bullrich como ministra de Seguridad porque sabía que su plan económico iba a tener consecuencias sociales y esas consecuencias sociales requerían una ministra de Seguridad con, para Milei, las agallas, el coraje y lo que sea, para enfrentar las consecuencias de su política macroeconómica. Milei lo tenía clarísimo, ¿eh? Nosotros también, vieron que decíamos, che, esto no va a funcionar. Y era como, bueno, pero recién arranca, dejan de poner palos en la rueda, etc. Y Milei decía, sí va a funcionar porque nunca nadie lo hizo. Bueno, nunca nadie lo hizo porque no funciona. O funciona para un grupito de beneficiarios y de amigos de amigos circunstanciales del gobierno. Ahora, como no funcionó, lo que pasó es que muchísima gente se quedó sin laburo. Y entre los que no tienen laburo y los que tienen laburo pero tienen bajo sueldo, tuvieron que endeudarse. Y como el gobierno sabía esto, desplegó todo un dispositivo para meter miedo en las movilizaciones, protocolo antipiquete, todas esas cosas, y vigilar. Entonces el esquema es endeudar y vigilar. Endeudarnos a todos y vigilarnos si nos quejamos para meternos miedo y que no nos quejemos. Todo tiene datos, ¿viste? No es una teoría conspirativa. El endeudamiento, que ahora les voy a mostrar, está en los balances del Banco Central. Está todo ahí. Es estadística pura, no tiene discusión, no es que bueno, es una percepción, es una encuesta, mide mal, mide bien. No, es persona que tiene una deuda registrada en el sistema financiero, persona que no lo puede pagar. Eso no tiene discusión. Ahora le voy a sumar un informe que leí de Amnistía Internacional que te muestra todas las compras que hizo el gobierno de Milei para vigilarnos y sobre todo los efectos que tiene esa vigilancia permanente a través de la tecnología para disuadirnos de quejarnos, disuadirnos de movilizarnos. Es realmente impactante e impacta el combo, sobre todo hoy que va a ser un día importante para los endeudados que movilizan al Ministerio de Economía, que es el que aplica esta política que los endeuda y que además
sí hay plata para vigilar a aquellas personas endeudadas que hoy se quieren manifestar. Ahora, el informe de Amnistía es muy interesante, lo voy a mostrar al final, porque antes quiero mostrarles el contexto. Porque ¿qué dice este trabajo que hicieron? Bueno, hay un plan económico y ese plan económico hace que para este tipo de gobierno sea necesaria la vigilancia. Ahora, ¿qué tiene ese plan económico? ¿Y qué tiene que además que no funciona? Ni siquiera en sus propios términos. Porque aún en esta cosa de Milei y de Caputo que siguen en la misma, lo viene mostrando Fer Alonso todos estos días, aún así las variables se le disparan. Se le va el dólar, se le va el riesgo país, no hay inversiones, o sea, ¿qué está pasando? Lo escribió también Alfredo Zayat en El Destape, con una pregunta que es, ¿qué más quiere el mercado? El riesgo país sube pese a las señales pro mercado de Milei y Caputo. Los inversores observan reservas insuficientes, dificultades para refinanciar la deuda y una economía que no mejora las condiciones materiales de la mayoría. Pero sobre todo, descubren la debilidad política del gobierno y las dudas sobre su continuidad en 2027. Nota de ayer de Alfredo Zayat en El Destape, que les recomiendo lean completa. Yo les voy a mostrar algunas pinceladas, porque dice, por ejemplo, ¿qué más quiere el mercado? Lo que recibió el mercado: ajuste fiscal, respaldo del FMI, compra de reservas del Banco Central por 14.000 millones de dólares, anuncio de más reservas, el swap con China renovado, mejora de las calificadoras, ¿se acuerdan? Inflación en torno al 2%, no hay plan platita, reforma del Banco Central. La respuesta del mercado: sube el riesgo país. Estaba en 403 puntos el 10 de julio, el 18 de agosto superó los 500, está en 511. 27% de suba del riesgo país. O sea, pese a todo lo que el gobierno le da, o dice que le da, tampoco le creen. Tampoco le creen. Porque la respuesta es la suba del riesgo país. La otra parte de la nota de Zayat te muestra qué fue haciendo el gobierno en este último mes mientras le sube el riesgo país. Y es notable porque el 6 de julio anunciaron, ¿recuerdan ese plan financiero? Bueno, subió el riesgo país. El 27 de julio vino Cristalina Georgieva a respaldar al gobierno. Subió el riesgo país. El 5 de agosto anunciaron la renovación del swap con China. Subió el riesgo país. En agosto mejoraron las calificaciones de estas empresas calificadoras que dicen que la deuda argentina es genial. Subió el riesgo país. O sea, no hay nada que lo frene. Está bueno verlo así cronológicamente. Está en la nota de Alfredo. Y después se empiezan a dar cuenta, ¿viste? Porque el gobierno dice, bueno, todo se soluciona con equilibrio fiscal. Bueno, ayer el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, que era crítico, que decía que el gobierno era paloma de iglesia, que fue a cantarle a Guillermo Franco porque no lo recibía, después se alineó con el gobierno, después que sí que el gobierno... Pero, claro, no saben qué decir. Y ayer hizo una cita a Alfonsín, ¿se acuerdan que era con la democracia se come, se cura y se educa? Decía Alfonsín. Bueno, escuchen a Gustavo Sáenz, el gobernador de Salta, respecto ahora del equilibrio fiscal. Ahí es donde vamos con el equilibrio fiscal y el equilibrio social. Con el equilibrio fiscal no se come, no se cura, no se educa, no se hacen ruta, no se hace nada. Pero se ganan elecciones. No sé. Yo creo que están preocupados con el equilibrio fiscal y que todavía no llegamos al justo medio, como decía Aristóteles, de buscar el justo medio entre el equilibrio fiscal y el social. Bueno, por ahí podría haber citado a Perón, todo en su justa medida demorosamente. Perón era un gran chorro de frases, porque la frase también está en Aristóteles, ¿sí? Todo en su justa medida y armoniosamente. Bueno, más allá de las frases y de las citas, lo que dice Sáenz es que con el equilibrio fiscal no alcanza. La periodista le pregunta, ¿pero se ganan elecciones? Y el tipo dice, parece que no. Porque por mucho equilibrio fiscal al gobierno no le está siendo tan bien y no tiene asegurada la reelección el año que viene. Otro de los responsables de todo esto es Santiago Bausili, que es el socio de Caputo, que Caputo puso a manejar el Banco Central. Ayer Bausili tuvo un Zoom con los integrantes de la Fundación Fiel, que es un think tank creado en la década del 70 por las grandes empresas del país para formar a sus cuadros y a armar los planes de gobierno de los gobiernos de derecha, neoliberales, dictaduras, todo lo que se alinea con el interés de esas empresas. Fiel, por ejemplo, puso a los 5 ministros de Economía de la última dictadura empresario militar. A los 5. De Martínez de O para adelante, todos. Y después ha puesto funcionarios en muchos gobiernos. Por ejemplo, Aranguren, ¿se acuerdan? El de Macri, el integrante de Fiel. O sea, siempre van poniendo tipos
para sus negocios. Bueno, ayer Bausili dio un Zoom y le dijo, tranquilos, que estamos viendo que la inflación baja. Mirá. Nosotros lo que observamos en el segundo trimestre es que las presiones que habíamos visto en el primer trimestre, que habíamos caracterizado como temporarias, de hecho resultaron ser temporarias y dejaron de ejercer presión en el segundo trimestre. Entonces vemos una marcada reducción en la tasa de inflación en abril, mayo, junio, comparado con el periodo que fue desde octubre a marzo. La medida que nosotros hacemos desde inflación subyacente también mostró una reducción importante y nos lleva de nuevo a niveles que son comparables con el 2017. Y todo eso nos hace tomar una posición bastante optimista con respecto a la dinámica que esperamos para adelante. Bueno, ahí está el presidente del Banco Central diciendo, bueno, tranquilo, la inflación baja. La inflación no baja, no baja. Está en términos interanuales hace un año entre el 30 y el 33%. No baja. Y eso que congelaron los salarios, dicen que dejaron de imprimir billetitos, que eran las dos cosas que supuestamente para el gobierno hacía que suba la inflación. Bueno, sigue subiendo la inflación, aún con baja de consumo, que ahora les voy a mostrar. Lo cual es un fenómeno bastante extraño. Siguen aumentando los precios a pesar de que nadie puede comprar. Esto tiene un impacto muy fuerte, toda esta política económica en las pymes. Fíjese esta nota del Destape. Más de 2.300 cierres de empresas en mayo nada más, por la crisis de Milei. 2.371 exactamente. Se acumulan 16 meses consecutivos de caída en la cantidad de empresas en el país. O sea, 16 meses, un año y medio casi, de que todos los meses hay menos empresas en la Argentina. Supuestamente era el gobierno pro empresa, pro actividad privada y qué sé yo, desaparecen. Y empieza a haber crisis en la cadena de pagos, ¿sí? Las pymes están advirtiendo eso, que como desaparece una, empieza a ser la cadena de pagos hacia atrás. Una de cada 4 pymes registra atrasos en sus pagos, ¿sí? ¿En qué se atrasan? Pongamos el siguiente. Los pagos a los bancos se pasaron del 3,4% al 8,6%. O sea, más que se duplicó el atraso de las pymes pagándole a los bancos. Se triplicó los pagos a proveedores. ¿Entendés? O sea, ¿qué es lo peor que puede pasar? Porque se rompe toda la cadena de movimiento del dinero. Se triplicó, pasó de 5 a 15% el atraso en el pago a proveedores. Después se duplicó el atraso en lo del pago de impuestos. Obviamente, lo que decía Fer hace un rato. ¿Qué es lo primero que dejas de pagar? Los impuestos. Los impuestos. Y estas tres cosas, bancos, proveedores e impuestos, el año pasado, el 12% de las pymes le estaba pasando que al menos se atrasaba en una de las cosas. Ahora es el 24%, se duplicó. Por eso, una de cada 4 pymes se está atrasando en el pago o de impuestos o de proveedores o a los bancos. Al menos en una. O sea, esto es cuando se empieza a romper, ¿viste? Bueno, va a ser la noticia. Una pyme no le pagó al proveedor de plástico. Pero esto se empieza a dar y se empieza a romper toda esa cadena y todo ese entramado productivo. Pon el siguiente. Todo esto es una encuesta que hizo el Observatorio PYME, que te muestra cómo está cayendo, ¿sí? La producción cayó un 11% interanual comparando este trimestre, el primero, con el del año pasado, ¿sí? Y cómo las pymes caen en la producción y en las ventas, ¿sí? Ponele el gráfico número 15. Y después está ¿en qué están participando las pymes? Vieron que el gobierno dijo, voy a aplicar el RIGI, y después el Super RIGI no se votó todavía, ¿no? ¿Tiene media sanción? Está trabadísimo en el Senado. Bueno, el gobierno dijo que implementaba el RIGI, que era el régimen de grandes inversiones, pero que eso iba a beneficiar a las pymes, porque si venían los grandes e invertían acá, iban a tener que contratar a las pymes como proveedoras. Bueno, eso no estaba obligado en el RIGI, fue una de las cosas que marcábamos como deficiencia. Está muy bien un régimen de inversiones, siempre y cuando nos convenga. El RIGI no nos conviene porque no exige nada, baja impuestos y permite que se lleven toda la plata afuera y toda la producción afuera. Bueno, ¿saben cuántas pymes están participando como proveedoras del RIGI? ¿Cuántas? El 3,4%.
3,2% de las pymes participa de manera indirecta y de forma directa el 1,5%. O sea, no llegan al 5% las pymes que están participando del RIGI. ¿A quién les sirvió? El 80% dijo: yo, RIGI, no sé lo que es. No sé lo que es. Una dijo: yo sé lo que es y me interesaría participar, pero estoy afuera. Y solamente el 5%, menos del 5%, dijo, el 1,5% dijo participo directo. Y el 3,2% dijo participo de forma indirecta. Se ve que no era para las pymes. Se ve que no era. Después está lo que dice el gobierno de que estamos en récord de consumo. Evidentemente no. Ayer cerró un hipermercado, que además es un hipermercado barato. Hipermercado Libertad tenía precios de mayorista. O sea, tenías la posibilidad de ir y comprar a menor precio. Y fíjense, tenemos el video adentro del supermercado, del propio supermercado, anunciando su cierre después de 26 años. Tenía audio, ¿no? Había un video donde se escuchaba. Creo que había un video donde se escuchaba por el altoparlante vieron que decía caja 3 necesitamos no sé qué. Bueno, la persona que está en el supermercado contándole a la gente que bueno, que cierra. Ahí está la gente yéndose a llevar los últimos productos porque estaban liquidándolo. 26 años. Ahora, ¿esto le pasa solo a Hipermercado Libertad? No. Voy a la encuesta favorita que tenemos con Fer Alonso, que sale todos los meses, está disponible en la página web del INDEC y el ministro de Economía debería tenerla, que es una encuesta que le preguntan a los supermercados y a los mayoristas: ¿qué problema tenés, hermano? ¿Cuál es tu principal complicación hoy? Bueno, ¿qué es lo que contestan? El 63% de los supermercados, acá está la encuesta, dice que su principal problema es que no venden nada. Que no venden nada. Ese es el problema de los supermercados y de los mayoristas. Y no solo no venden nada, sino cada vez venden menos, porque abajo de este grafiquito hay otro que compara hace 3 meses cuántos que decían y lo que dicen ahora. Bueno, hace 3 meses el 57% de los supermercados decía que su problema era que no vendían, que era un montón. Y ahora es el 63%. O sea que cada vez más supermercados dicen que su principal problema es que no venden nada. Por eso no van a contratar a nadie. Recién Fer lo contó en este mismo informe. También les preguntan a los supermercados si van a contratar gente en los próximos 3 meses. Los que dijeron que van a contratar gente son 0. Ninguno. 0. 0 es 0. Ningún supermercado y ningún mayorista va a contratar gente. ¿Cómo puede ser si según el gobierno hay récord de consumo? Alguien está mintiendo. Me animo a creer que es el gobierno, porque a los supermercados les encantaría contratar gente. Todo empresario quiere contratar gente. No porque sea bueno, sino porque cuando contrata gente es que está ganando plata. Cuando despide gente es que está perdiendo plata. O sea, todo empresario quiere contratar gente y crecer. Todo, todo. No importa si es peronista, si es comunista, socialista, mileísta, radical. Todo empresario quiere contratar gente, no por filantropía. Algunos porque creen en el rol empresario, muchos porque creen en el rol empresario, de que ellos, su rol en la sociedad es crear fuentes de trabajo, crear valor agregado. Yo los conozco y de verdad lo creen, de verdad lo creen. Pero hay otros que también quieren contratar para ganar más plata. Y están bien los dos, Obviamente a mí me gustan más los que creen en su rol social. Pero lo que les está pasando es que no van a contratar a nadie. ¿Quién va a contratar si no venden? Y después, en esto que les mostraba de la cadena de pagos, ¿vieron? De las pymes, pasa lo mismo en la industria, porque el INDEC le pregunta a los supermercados y le pregunta a las fábricas. Y las fábricas contestan lo mismo. ¿Cuál es tu principal problema, señor industrial? Demanda interna insuficiente, dice. 53% dice eso. Eso es: no vendo nada. Ni siquiera le preocupa tanto la competencia con productos importados. Fíjate, el 10% responde productos importados. Y nadie contesta: el problema son las leyes económicas. Nadie. 0,4. Nadie. No venden. No venden nada. Entonces, ¿cómo puede ser que haya récord de consumo
si cada vez que el gobierno, a través de INDEC, le pregunta a los supermercados y a los industriales, dicen, yo no vendo nada? No hay otra explicación. Ayer estuvo Kicillof en Chaco y habló justamente de esto. Mirá. El modelo de la Argentina cuando anda bien es con mucho, pero mucho trabajo que viene del sector privado. Entonces esto requiere por supuesto que se priorice la producción, que se priorice el mercado nacional, que se priorice la demanda. Para eso hay que subir los sueldos, para eso tienen que estar mejor las jubilaciones. De esta manera, primero los trabajadores no les alcanza, los jubilados no les alcanza, no pueden comprar, eso empieza a impactar en los sectores medios, en los sectores empresariales, y hoy tenemos que a nivel nacional más de 30.000 empresas cerraron, acá en Chaco 1.000, estamos hablando más de 300.000 trabajadores formales que perdieron el empleo, acá en Chaco 30.000 aproximadamente, 10.000 los formales, pero los cálculos ya hablan de niveles mucho más grandes y es lo que se ve. Y la verdad es que la política económica de Milei. Esto coincide con todos los estudios. Ayer vi uno que es muy interesante, el gráfico del economista Juan Manuel Telechea, les recomiendo que lo sigan, porque él compara el empleo privado, como dice Kicillof, que es un motor importantísimo de la economía, en los distintos gobiernos, ¿no? ¿Qué pasó? Bueno, tenés el último gobierno de Cristina, en los últimos 4 gobiernos. Entonces, tenés el último gobierno de Cristina, que no fue el mejor en términos de empleo, pero que aún así generó 43.000 puestos de trabajo nuevos, casi 44.000. La mayoría se generaron en el primer gobierno y en el de Néstor Kirchner, o sea, fue todo un proceso virtuoso de generación de puestos de trabajo. Tenés el de Macri, que mirá que hemos sido críticos con el gobierno de Macri. Ahora, en sus 4 años terminó con más puestos de trabajo, 21.000 puestos de trabajo más, Macri. Con una caída al principio, con un repunte al final, 21.000. Después tenés el de Alberto, que si están viendo el gráfico se entiende muy bien, si no se los cuento. Claro, tiene una caída brutal por la pandemia, ¿no? Recuerden que Alberto tuvo una pandemia, una guerra, una crisis energética, la peor sequía de la historia y la deuda que le dejó Macri. O sea, podrían haberse hecho algunas cosas, pero el quilombo que había, pero sobre todo en la pandemia ven que cae, pero después se recupera.